Hoy vamos a coincidir con Mauricio Pimentel. Actor de teatro, televisión y cine y director de escena. Originario de Michoacán con una experiencia de más de 20 años. Mauricio, estamos con mucha curiosidad de que nos cuentes cómo fue tu inicio en este ambiente. La verdad es que he tenido yo mucha suerte. Desde niño siempre me interesó muchísimo el teatro. Lo primero que hice, más bien, o sea, lo que he hecho todo el tiempo ha sido teatro. Y tengo apenas 6 años, yo creo que he estado haciendo televisión, pero pues mi alma y mi pasión es el teatro, el arte de la actuación. Y pues a eso me he dedicado toda la vida. Entonces, gracias al teatro he podido explorar la docencia y he podido explorar también la dirección, lo cual pues me ha hecho como tener mayores materiales y mayor información y poder estar como mucho más activo en el arte del teatro, de la actuación, ¿no? También soy coach de actores. Fue lo primero que hice en televisión, ser coach de Araceli Arámbula. Fue la primera manera en la que pude entrar como al terreno de la televisión. No estaba ni siquiera en mi mira, no lo tenía como ni siquiera previsto, y ni siquiera por prejuicios ni nada, sino simplemente era porque pues mi vida estaba totalmente depositada en el teatro y eso era lo único que yo hacía y vivía y entendía el teatro. Entonces lo primero que hago es ser coach. Me llaman, buscaban a un maestro de actuación específico para trabajar con esta actriz y pues tuve la suerte de que me eligieran a mí. Y a partir de ahí, eso fue maravilloso. Fíjate que la vida te va poniendo como las cosas para que tú las tomes. Entonces, mi primera experiencia pues fue detrás de cámaras, ¿no? Es decir, viendo todo el asunto, entendiendo el lenguaje, entendiendo el trabajo del director, del asistente, de las cámaras, del fotógrafo, del iluminador, y al tiempo trabajando con Araceli Arámbula, que cabe mencionar que es una gran mujer y con la cual hice una gran relación y además, pues nada, muy, muy atenta y siempre súper respetuosa de mi trabajo, y creo que logramos hacer cosas bien interesantes con él. Y entonces eso fue la primera entrada. Cuando me llaman a hacer la primera serie, que fue Crónica de Castas, que en realidad solo se vio aquí en México, en el Canal 11, una serie que a mí me encantó muchísimo. Hice un capítulo, que es el capítulo 4 de la serie. Entonces me acuerdo que pues llegué al set, estaba nervioso, era la primera vez que iba a actuar frente a la cámara. Dirige Daniel Jiménez Cacho, y como ya me sentía muy familiarizado con el ambiente, pues en realidad no me costó tanto trabajo. De hecho, parecía que ya lo había hecho siempre, ¿no? De hecho, hace poco me encontré a Daniel y le conté eso. Y dice, no es cierto, ¿cómo es posible que nunca hayas hecho televisión? Le digo, no, lo hice contigo. En realidad fue mi primer proyecto, fue contigo. Y bueno, estaba fascinado de que haya sido la primera vez con Daniel Jiménez Cacho. Y a partir de ahí, ya la suerte y pues el propio trabajo, obviamente, me ha ido llevando como en proyecto tras proyecto. Creo que he sido afortunado de que los propios directores o los productores me han recomendado en las siguientes series. Y eso ha sido increíble. La verdad es que cada vez que me paro en un set o alguien me llama, me respetan mucho por el trabajo del teatro. Entonces, a donde quiera que voy, siempre digo que yo soy un actor de teatro que hace televisión, ¿no? Y que me encanta hacerlo y me divierte enormemente entender otros lenguajes. Y ha sido increíble todo este proceso que he vivido en la televisión. Cada vez ha habido un personaje, luego otro y otro más grande. Y pues ahora en espera de más siempre. Lo que uno quiere siempre es personajes y personajes y personajes que lleguen a ti. Entonces, ¿cómo ha sido? Pues ha sido maravilloso. Ha sido verdaderamente un regalo todo, siempre sorpresa tras sorpresa. Entonces, pues estoy muy agradecido con todo el trabajo. Mau, que ya nos dijiste que desde niño te ha gustado mucho el arte, el teatro, pero ¿hubo algo, un detonante, algo que hizo que te inclinaras o desde siempre ha sido todo teatro? Siempre fue teatro, no sé por qué, o sea, pero yo me acuerdo que desde niño siempre jugaba con mis amiguitos de la cuadra, pobres, porque los agarraba todos y los maquillaba y los pintaba, y los mamás luego se enojaban porque los regresaba a la casa todos pintarrajeados. Ponía mi teatrino
Yo creo que tuvo que ver con el kinder y con la maestra que me daba clase en el kinder, que nos enseñó el teatro Guiñol y nos daba clases de teatro de alguna manera, o ella actuaba y ponía su teatrino. Creo que a partir de ahí mi imaginario empezó como a desarrollar muchísimo. Entonces yo siempre jugaba a hacer teatro desde niño. De hecho ponía mi tendedero, hacía mis títeres o salía yo o otros compañeritos, y a partir de ahí fue como toda la experiencia del teatro. Esa es una cosa. La otra que creo que marcó mucho también es que mi abuela todas las noches me contaba cuentos y se los inventaba, porque a mí me costaba desde niño toda la vida dormir. Ha sido una cosa, un suplicio para mí el asunto del sueño. Entonces, siempre me contaba cuentos y me creaba imágenes y se los inventaba. Entonces, yo siempre he pensado que mucho también se lo debo a mi abuela, el desarrollo de mi imaginación. Y después, en mi pueblo, yo soy de provincia, de un pueblo que se llama Puruándiro, Michoacán, ahí nací, y iba un día caminando por la calle principal, que está la Casa de la Cultura, volteo y hay un tumulto de gente. Yo iba con mi tía y le digo, ¿qué es eso? Y nos acercamos y llegué como a la mitad del público entre el escenario y de repente me quedo asombrado de ver lo que estaba viendo porque no entendía qué era. Solo veía unos señores que estaban arriba de un escenario con luces, con vestuarios, diciendo textos, sufriendo. Me acuerdo que estaban sufriendo los personajes y yo me quedé impactado. Creo que ahí fue como la iluminación. Llegó como el boom, el llamado, la transfiguración, porque después de ese momento yo le dije a mi tía que yo quería ser como ellos. No sabía qué eran, no sabía quiénes eran, pero yo quería hacer lo que ellos hacían. Y ya, a partir de ahí vino como la magia y nunca dejé el teatro desde niño, desde los 8 años hago teatro. Después de esta fabulosa historia, porque ahora sí que creo que son pocas las personas que saben lo que quieren hacer tan de niños, ¿no? Y Sí, en este caso, pues queda claro que tú supiste desde un principio qué querías hacer y te dedicaste a eso y ahora lo sigues haciendo y muchas felicidades por eso. Cuéntanos, ¿fuiste a alguna universidad, obviamente, a alguna escuela de teatro? ¿Y sí, qué claro. tal? ¿Qué escuela fue? Pues fíjate, primero estuve en Michoacán, en mi pueblo, en Puruándiro, y ahí estuve pues, con todo el grupo de teatro local. Yo era el niño de todos los señores que hacían y muchachos que hacían teatro. Y después de ahí me fui a Morelia, a la capital, y estuve con varios maestros. No había escuela como tal en Morelia, pero tomé clases pues con todos los directores y estuve casi con todos los directores de Morelia. Pero yo sabía que me hacía falta algo. Yo sabía que necesitaba estudiar actuación, que no era nada más aprenderte un texto y subirte a la escena, sino que había algo más que yo necesitaba saber. Y fue que tomé tal cual mis maletas con un grupo de amigos, compañeros con los que hacíamos teatro y así. Todavía había tren, de hecho nos vinimos en tren a la Ciudad de México a hacer nuestra audición en la Casa del Teatro, que ahí es donde conozco a Dulce y ahí es donde nos encontramos y nos topamos, que fueron grandes años de aprendizaje maravillosos teatralmente. Y llegué a la Casa del Teatro con Luis de Tavira, y ahí me formé. Toda mi formación la he hecho en Casa del Teatro. También desarrollé en la misma escuela todo el asunto pedagógico. Me empecé a ser asistente de los maestros dando clase ahí. Y también empecé a dirigir en la propia Casa del Teatro con un proyecto que se llama el Teatro Rocinante. Y pues bueno, fui la primera generación, fuimos la primera generación de Casa del Teatro. Y pues nada, pues teníamos imagínate, a los mejores y más grandes maestros del Teatro Nacional en esa época. Y pues tuve una fortuna de tener unos grandes, grandes, grandes maestros de teatro. Oye, Mau, ahí en esto de Casa del Teatro, tú te descubres como un excelente actor, pero también eres un excelente director. Y tuve la fortuna de asistirlo en algunos montajes que hizo. Eh, Te voy a ser honesta, ¿qué sientes de hacer las dos cosas tan bien? Y no te estoy adulando, o sea, sé que lo haces muy bien Sí, y tu ¿sabes? trabajo lo ha demostrado.
No, lo agradezco enorme, Dulce, de verdad. Ha sido, ¿sabes? Es una pregunta que siempre luego me cuesta como mucho reconocerla, porque yo me doy cuenta que mi trabajo, yo siempre he pensado que si algo no está bien es porque no trabajaste, ¿no? Eso es como mi manera de pensar. Entonces me la paso trabajando. Entonces hay veces, y por eso digo que me agrada mucho lo que me dices, porque además me conoces de toda la vida y has visto mi trayectoria, que me lo digas tú me llena de mucho orgullo, porque finalmente de repente empiezas a perder conciencia del propio trabajo que estás haciendo, sino como es lo que haces todo el tiempo, como que no tienes la percepción de la afuera. Y la dirección llegó, en realidad, voy a ser muy honesto, llegó por necesidad. O sea, salí de la escuela y de repente era de qué hacemos, ¿no? Pues hay que montar algo y ¿quién dirige? Pues yo, ¿no? Y fui como explorando el terreno de la dirección. Yo nunca pensé ser director, nunca pensé ser maestro, por ejemplo. Toda mi vida me he visto y me vi siempre en el escenario como actor, pero descubrí que tenía también posibilidades para desarrollar y talento para desarrollar un lenguaje, ¿no?, escénico y poder traducir también a los alumnos. Pero yo creo que siempre he hecho trampa, porque creo que siempre lo hago desde el actor. Soy director desde el actor, soy maestro desde el actor. Eso es lo que yo creo. Y me encanta dirigir. De hecho, en esta pandemia tomé una gran decisión, apenas lo estoy como aterrizando, donde siempre he estado dirigiendo y me ha gustado, poco, digo, los proyectos van ocurriéndome, pero en esta ocasión he tomado la decisión de desarrollar más mi propuesta de dirección hacia la infancia, es decir, hacer teatro para la infancia como director, y eso es algo que quiero ya tomarme mucho más en serio y hacerme responsable, porque me interesa mucho trabajar para los niños y para nuestras infancias, para la infancia mexicana tan necesitada pues eso, de entender muchas otras cosas y pues de educación emocional y sentimental, y el teatro pues es lo que hace eso. Entonces lo disfruto enormemente, las dos cosas. Oye, Mau, y una pregunta. Sí. Quisiera que me dijeras cuáles son tus obras favoritas como actor, o sea, desde dentro de la obra o como director, Ajá. y como espectador. Híjole, sabes que yo soy un gran espectador, la verdad. O sea, aquí sí sueno a un poco soberbio, pero me encanta ir al teatro. Es una de las cosas que más disfruto. De hecho, yo siempre regaño, o no regaño, les llamo la atención a mis alumnos o a la gente que me dice que quiere hacer teatro, quiere ser actor, y no van al teatro. Entonces, no puedo entender a alguien que diga que quiere ser actor y que no vaya al teatro. Eso es algo que nunca lo he podido entender. Y es como, pues eso, si quieres ser futbolista, pues tienes que saber y jugar todos los días cascarita, ¿no? Por lo menos algo, ¿no? Entonces, me encanta ir al teatro. Yo disfruto los montajes, sean las grandes producciones o sean las producciones más pequeñas o de chavos que están haciendo teatro. Me encanta ver al actor en escena. Obvio, hay montajes emblemáticos que te han marcado y que te han hecho trascender muchísimo, ¿no? Es decir, me acuerdo mucho de un montaje que vi cuando estábamos estudiando que se llamaba Guía de Turistas, de Luis de Tavira, que era un texto alemán. Y era un texto increíble que hablaba del amor y el desamor y la pasión acá tremenda. Pues nada, muchos textos, muchas obras, no pararía. Como actor, es lo que decía, es decir, me gustan las obras en las que estoy. He tenido la ventaja y la fortuna de estar en proyectos pues, muy importantes teatralmente y que también yo he decidido estar en esos proyectos, ¿no? La última obra que hice fue La Belleza, bueno, no la última, sino de las obras más importantes, como más que se vieron mucho tiempo en el teatro mexicano, que es La Belleza, de David Holguín, y esa obra me regresó otra vez al actor, de hecho. Fue como un anzuelo donde yo ya estaba muy clavado en la dirección, en la docencia, y de repente David Holguín me propone este personaje que además es Julia Pastrana, yo haciendo una mujer, con Laura Almela que hace a mi marido, y todo un mundo extrañísimo mental, porque pues va
mujer mexicana que sufría unos síndromes, que era hipertricosis, vello en todo el cuerpo, la mujer más fea del mundo. Entonces fue una delicia el trabajo con David Holguín. Y pues la obra tiene, ya vamos por la 6ª temporada, yo creo, en todo este tiempo. Y ese es un montaje que ahorita te puedo decir que me ha marcado mucho. Y lo último que acabo de hacer que me encantó, que es también con David Holguín, es un monólogo increíble que se llama Hipoclorito Sánchez, que es ahora por el asunto de la pandemia. Lo acabo de terminar el domingo y vamos a retomar otra vez eso. Pues nada, o sea, no pararía de hablar del teatro, Sergio. O sea, me das apenas donde más me gusta. No, se ve y se siente. Sí. Oye, Mau, estás hablando de Luis de Tavira y tú fuiste un actor en muchas puestas muy importantes de Luis. De hecho, eras uno de los actores de Luis de Tavira. ¿Qué tanto repercutió en tu profesión eso? O sea, se comentaba que eras el delfín de Luis de Tavira. Sí. Pues fíjate que, por supuesto que me abrió muchas puertas en muchos lugares y obvio otras también las cerró, porque pues bueno, finalmente Luis de Tavira, como todo creador trascendental, pues ¿no? Es decir, hay como quien lo apoya y hay sus retractores, etcétera. Pero sin duda, Luis, lo voy a considerar siempre es mi maestro y gracias a su guía creo que he podido llegar a construirme el artista que he podido llegar a construirme. Entonces, fue también seguir al maestro todo el tiempo, ser su discípulo. Considero su discípulo el de los primeros que ha podido, o de los pocos que han podido como, aparte de vivir la metodología que él establece como yo, como actor en escena, también poder llevarla y llevar su palabra, su voz, su desarrollo hacia otras generaciones. Entonces me considero dichoso, de verdad, de haber tenido a Luis de Tavira como mi maestro. Y en algunos lugares, obviamente, pues es como, ay, es taviriano, ¿no? Es decir, hay como un prejuicio, pero en otros lugares es decir, viene de Tavira, ¿no? Ah, ok, entonces es alguien disciplinado, es alguien que trabaja, es alguien serio, ¿no? Entonces ha tenido de todo, pero creo que lo mayor ha sido cosas buenas, siempre. Sí. Mauricio, ¿qué le dirías hoy a los alumnos de teatro, a los alumnos de actuación que se van a enfrentar con la realidad del teatro en México o de la actuación? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Sí, sabes que ha sido mi reflexión per se en esta pandemia y lo he platicado con mis propios alumnos. Yo estaba dando clases en Casa del Teatro justo cuando se cruza la pandemia y me tocó pues estar dando clases por Zoom. Entonces imagínate dar actuación por Zoom, pues era imposible. No me imagino. No había manera. Entonces cambié la lógica para poder hacer cosas que nos sirvieran de análisis, de estructura, etcétera. Y yo les decía a ellos, y todavía la semana pasada ya los despedí porque cerraba el ciclo con ellos, y les decía que no sé si estén tan conscientes, pero que van a ser una generación, estos que están ahorita, que van a cambiar mucho la manera de entender el teatro y de ver el teatro y de hacer el teatro, porque es algo que nadie esperábamos y que a nadie nos ha tocado vivir y que les tocó a ellos como generación. Entonces les tienen una gran responsabilidad también en el buen sentido, pues en el ahora qué vamos a decir, desde dónde nos vamos a parar. Y siempre les recomiendo a los actores que sepan que esta es una carrera de resistencia, que es una carrera de tener los nos por delante siempre y que depende mucho de lo que tú quieras y tus objetivos. Yo siempre les propongo que su objetivo sea a largo plazo, o sea, que sea muy proyectado, que no sean cosas en corto. Finalmente, hacer teatro no es hacer una obra de teatro, ¿entiendes? Porque si hicieras una obra de teatro, pues ya se termina el teatro. Eso era lo que tú querías y no va de eso el teatro. El teatro finalmente va de realizarte, de trascenderte a ti mismo como persona y de buscar la dicha, ¿no? En el arte.
Por ahí hay un autor que me gusta mucho, que es Frank, ahí se me fue el apellido, que es un psicólogo que vivió en el Holocausto, y dice que... Víctor Frank. Sí, Víctor, que dice, lo que nos puede salvar como humanos es el arte, el amor y la fe. Y creo mucho en eso. Y el arte, el teatro, pues tiene todo, ¿no? Es arte, es fe y es amor. El teatro es un acto de amor, es un acto de fe hacer teatro también. Amar es muy parecido a la actuación, es decir, o amas o no amas, punto. Estás o no estás, ¿no? Eres o no eres el personaje, ¿no? Entonces implica un acto de fe. Entonces eso, confiar, ser tenaces, conseguir sus objetivos, pero sobre todo tiene mucho que ver con trabajar, estudiar y comprometerse con el arte, no con el teatro, nada más. En todo esto que estás diciendo, entonces ser actor también nos lleva a una corresponsabilidad social. Sí, claro. Sí, pues de hecho, ser actor pues es un compromiso social, es un compromiso de vida. Es decir, ser actor es ser actor las 24 horas del día, es ponerte en los zapatos del otro, poder tener la comprensión de lo humano para poder después de ahí llevarlo a la escena, ¿no? Los grandes, antiguamente, pues eso, es decir, el actor era que le da la palabra al que no la tiene, o el que da la palabra a aquel que no puede hablar, ¿no? Ese es el acto del actor, es un compromiso. Es decir, toda obra, pues te paras en escena y toda obra tiene un discurso y tiene una postura, y entonces hay que defenderlo y hay que abrirlo, ¿no? Al oído de los otros. Entonces, sí, el acto del actor es un acto de compromiso social. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo es que abordas a un personaje como actor? O sea, ¿cómo es el proceso de abordar, de convertirse en ese personaje? ¿Es de casualidad el mismo proceso si lo haces para la televisión, si lo haces para el teatro, o cada uno tiene Fíjate un que proceso independiente? no, eso me han preguntado mucho. Yo no sé si se note, pero yo hago lo mismo. No hago una diferencia entre la televisión y el teatro. Obvio, los lenguajes son distintos, nada más. Pero la construcción o la preparación del personaje, de verdad te preparo igual ahora. Llego a los sets o llego a las lecturas con los directores, obvio, llevo ya un libreto de este tamaño, con una historia creada, con propuesta de vestuario, nadie le importa, ni me la piden, ni les interesa. Pero para mí es muy importante hacerlo, porque sí creo que en la televisión se puede crear, sí creo en eso. Y yo lo he experimentado y he tenido la libertad de hacerlo en la televisión también, con los directores que he tenido al lado y los productores que me han dejado libre en la creación de personajes. Yo tengo muchas manías también como actor que vas aprendiendo. Por ejemplo, algo que pocos saben, es que siempre les busco un perfume a cada personaje, por ejemplo. Voy a hablar más de cosas como místicas, raras, y obvio hay todo un procedimiento técnico que hago para construir un personaje, ¿no? Mucho Ajá. tiene que ver con la estructura del cuerpo. Para mí es muy importante, por ejemplo, los zapatos de un personaje. Siempre tengo que sentir cómo pisa ese personaje, si trae qué, botas, tenis, y hasta que no domino ese calzado o ese zapato, hasta que no me siento yo parte, siento que todavía no termino de construir al personaje. Por ejemplo, es algo que hago, ¿no? A mí me interesa mucho el trabajo de la caracterización, por ejemplo, aunque obvio sigo siendo el mismo, este es mi físico, no me puedo transformar, pero sí intento localizar zonas de tensión en el cuerpo de cada personaje, trato de buscar ciertos matices, cierta respiración también, porque todos respiramos distinto. Entonces necesito buscar cómo respira este personaje, si respira más por la boca, si respira más por la nariz, si tiene más apnea, ¿no? O sea, si o explota o es grave o es agudo, dónde está colocado. Si empiezo como a formularme eso. El vestuario es otra de las cosas que para mí también es determinante para la construcción de un personaje.
Luego parezco el loquito que va a ensayar porque llevo mi maleta. Nadie más va más que yo enloquecido, pero para mí sí es necesario sentirme otro cuando estoy en escena, ¿entiendes? Y pues lo de los perfumes, por ejemplo, esto, que siempre le busco un olor, pareciera una tontería, pero obvio no, porque es todo un trabajo de aromaterapia, ¿no? Finalmente, cuando conectas con ese olor, inmediatamente te remite y te conecta con una lógica de pensamiento. Entonces, lo que hago es, pues, utilizar ciertas cosas que me ayudan para poder sentirme otro, ¿no? Y el trabajo del cuerpo para mí es muy importante, por ejemplo. Siempre necesito saber cómo se para el personaje. Luego que estoy en la casa y te lo juro que desayuno, como, lavo los trastes, tiendo la cama, sintiéndome el personaje, pues, ¿no? Sobre todo cuando tengo que hacer televisión y que es muy rápido lo que tengo que hacer. Sí trato de habitar el cuerpo aquí en mi casa, hacer un ejercicio, ponerme ropa, sentirme para cuando llegue al set, ¡pum!, inmediatamente empieza a colocar la energía del personaje. Y así, 20,000 cosas. Y de estudio, pues analizar contexto, psicología del personaje, abro mucho el contexto sociopolítico del personaje, me interesa mucho también su plantear el asunto económico de los personajes, ¿no? Porque finalmente es un principio de realidad, aunque no queramos, la economía, nos cueste o no, es un principio de realidad, así como el tiempo y el espacio. Nada más que luego no nos gusta. Yo siempre he dicho que hay que hacerse un análisis, no solo nada psicológico, sino un análisis económico en la vida, porque de eso depende mucho tus relaciones también. Bueno, al principio nos hablaste que habías sido coach de actuación. ¿Cómo fue tu experiencia en general? ¿Sabes qué? Esto fue hace como 4, casi 5 años cuando fui lo de coach. No, sí, como 5 años. Y todavía en ese momento no se tenía tan bien visto que alguien tuviera un coach. Era como de, ay, le llevan coach porque es mala actriz, ¿no? Cuando pues en Europa y en Estados Unidos, o sea, todos los actores tienen un coach, ¿no? Es al contrario. Tener un coach es un prestigio tremendo, ¿no? Pero aquí como que todavía se tenía mal visto, solo hay coach para niños o así, ¿no? Y fue un trabajo brillante porque lo primero que llegué con esta mujer, que obviamente sabía quién era, pero pues, no, yo pues, dije, voy a trabajar con una actriz, yo no voy a trabajar con Araceli Arámbula, la famosa, sino vengo a trabajar con la actriz, ¿no? Pues cuando llegué y le planteé lo que íbamos a hacer, la metodología, trabajamos la escena que iba a hacer, porque ese día te tocaba una escena así fuertísima para los estándares de televisión, ¿no? Una escena de dolor y de muerte porque le mataban al papá, ¿no? Entonces para ellos era como de, es la escena. Y pues nada, la trabajamos y esta mujer hizo una escena brillante y al final terminó pues agradecidísima y el productor y el director y todo el mundo de wow, lo que lograron hacer, pues ¿qué es? Trabajar, punto. Yo siempre le dije a Araceli, o sea, ella me lo dijo a mí más bien, si te hubiera conocido hace 6, 7 años, mi carrera artística sería otra, ¿no? ¿Por qué? Porque es trabajo. El teatro y la actuación es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y es todos los días desarrollar, ¿no? Como actor, ¿no? No es algo que pares, es de estudiar y seguir estudiando y seguir estudiando. Supongo que así ha de ser la actuación, ¿no? Y bueno, Todo. y tengo una duda. ¿Hay algunos temas que sean difíciles de abordar como actor? ¿Sabes qué? Me tocó, hice una serie que se llamó La Piloto y ahí salía de un personaje horroroso que se llamaba El Muñeco, que era un tratante de personas, horrible. Y sí te cuestionas, porque pues obvio existen y te llaman pues por la jeta que tengo, obviamente no me van a llamar para ser alguien lindo, ¿no? Sino me encarno la maldad de alguna manera. Y me toca este personaje, pero más allá de mi prejuicio, no, lo que me costaba era entender que alguien hiciera eso, o sea, ya era un asunto más ético y más personal, pues, ¿no? Sin embargo, pues como actor tienes que tratar de comprender y entender la lógica de algo, no es que la compartas. Entonces me acuerdo que cuando terminaba las escenas con las chavas,
porque eran cosas horrorosas, terminaba yo ya, después del personaje, y terminaba pidiéndoles perdón, ¿no? Discúlpenme, perdón, por favor, o sea, bla, 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 porque me sentía mal de tocar esas cosas. Sobre todo, para mí es muy difícil luego cuando tengo que hacer cosas donde tengo que humillar o lastimar o provocar, sobre todo que tiene que ver con un asunto de injusticia. Ese tipo de cosas me cuestan trabajo a mí particularmente. No es que no las haga, o sea, me cuestan trabajo por el sentido ético, porque justo yo estoy del otro lado, pues, ¿no? O sea, eso. Entonces, hay escenas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el abuso, la violación, a mí me cuestan trabajo, mucho, sobre todo por el tema que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, pues los productores les gustan hacer ese tipo de cosas todavía. Es complicado llegar a donde uno quiere. Yo sí conozco tu trayectoria, sé que ha sido de altibajos, a veces subir cuestas muy complicadas. Bueno, el camino ha sido difícil. Me da mucho gusto ver en dónde estás ahorita. ¿Tú cómo te sientes al ver todo lo que has construido a lo largo de este tiempo? Pues fíjate que creo que también para eso me sirvió este confinamiento, porque eso, te digo que voy como en el día a día resolviendo, haciendo, y de repente no me cuesta luego trabajo voltear para atrás y decir, mira, pues has hecho esto, 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 esto. Me siento muy agradecido. No me equivoqué. Esa es la sensación que tengo. No, claro que no. Fue muy duro, fue muy complicado, pero creo que tenía fe y siempre he tenido fe. Y entonces me siento muy agradecido con la vida, conmigo mismo, y pues quiero más, pues, ¿no? Es decir, quiero más personajes, por primera vez en mi vida estoy pensando en querer vivir mejor, por ejemplo, ¿no? Cosa que nunca me pasaba por la cabeza, ¿no? Ahora sí, de verdad me gustaría poder vivir mejor, ya no estar preocupándome por las quincenas, ni por contando los dineros, sino saber que tengo eso y que puedo hacer proyectos y más proyectos y más proyectos, ¿no? Siento que apenas empiezo, Dulce, esa es la sensación que tengo. Eso apenas me está como poniendo en un lugar de aquí, ¿para dónde? Una vez escuché que después de los 40 años vienen cosas como difíciles, pero lo que sigue es tratar de sostenerte, ¿no? De sostenerte siempre en lo que quieres. Ya los anhelos a veces no son tan inmediatos o efervescentes como antes lo eran. Ahora se trata de sostenerte y de ser certero, pues, ¿no? Pero me siento bien. Sin duda se ve que tienes toda la energía para sostenerte y ir más alto todavía. Porque repito, o sea, cuando haces algo que te gusta, que te apasiona y lo sabes desde chiquito, pues no te queda otra más que ser mejor cada día, ¿no? Sin Exacto. duda. Oye, Mau, ¿y tú sientes que te hace falta algo como actor, como director? ¿Cuáles son los siguientes pasos que vienen en tu carrera? Híjole, no paras, te digo, el trabajo o sea, me pasó, apenas el monólogo que hice, estaba aterrado antes de entrar a escena, o sea, temblando, sentía que no era el pésimo actor, el peor actor del mundo, el texto me costó un trabajo memorizarlo, además era como muy rápido todo, o sea, ensayamos 2 días por Zoom y párate en escena y ya estás dando función. Y fue terrible darme cuenta de que pues por más experiencia que se supone que tienes, ¿no? Es decir, pues te supondría que tú ya te dominas y te controlas y sabes todo de ti, pues no es cierto. Si te importa y te interesa el teatro y el arte y el personaje, ese momento es volverte a poner en riesgo cada vez, volverte a fundar otra vez, ¿no? Es decir, obvio, hay experiencia, hay maña, hay callo, pero pues de eso no va el arte, es de ponerte en el presente. Entonces, ¿qué me falta? Pues mucho, Sergio. O sea, estoy leyendo, estoy buscando textos, estoy tratando de buscar otras maneras de estructurar, de pensar. Me encantaría ver más teatro, viajar por el mundo viendo teatro es uno de mis objetivos y que me encantaría ver otras actoralidades en el mundo. Ahorita, afortunadamente, con el streaming, pues uno puede ver un montón de series y de actores en el mundo.
Y sí estoy todo el tiempo, pues eso, estudiando. Cuando veo una serie, me pongo a estudiar, por ejemplo, ¿no? No paro de estudiar. Creo que el trabajo del arte no se acaba nunca, 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 nunca. Oye, Mau, bueno, yo estoy muy orgullosa de ti. Me siento muy feliz de ser tu amiga, de conocerte hace tantos años, de haber vivido contigo todo ese proceso, verte en las series, verte en teatro. Sergio, ve la belleza ahora que tengas oportunidad. Te De va a hecho ya encantar. ahorita que terminemos de platicar, me voy a Netflix a buscar alguna de las series que me mandó Dulce para echarle un ojo, sin duda. Sí, sí. Y bueno, yo te agradezco este espacio que nos regalas. Me encanta coincidir contigo, sabes que cada vez que nos vemos es así como con mucho cariño porque aunque no estemos juntos siempre, pues ahí hay un vínculo muy, muy fuerte. Sí, yo sabes que también te admiro y te quiero mucho, Dulce, y estoy muy agradecido de tenernos juntos en la vida y muchas gracias. Y gracias, Sergio, de verdad, muchísimas gracias también por el espacio y el tiempo. Gracias a los dos. Muchas Hombre, gracias. Mauricio, gracias a ti por coincidir con nosotros y sin duda hay algo que le vas a dejar a a la gente que va a ver este video, que va a tomar de ti y vas a ver que ojalá se haga algo muy, muy lindo de esto. Ojalá. Y les mando un abrazo a todos, de verdad. No pierdan la oportunidad nunca de ir al teatro. Siempre se van a llevar sorpresas en el teatro. Muchas Sí, claro gracias. que sí. Cuídate mucho. Chao. Chao. Bye. Bye.